Ya, chicos, chicas, la clase de hoy entonces nosotros estuvimos viendo la interfaz de línea de comandos de Microsoft. En este caso estuvimos utilizando el command prompt, ¿no es cierto? Y de esa manera pudimos utilizar algunos comandos para poder hacer un respaldo de información en caso de que la interfaz gráfica falle. Entonces, ¿qué ustedes deberían visualizar en la pantalla algún día en que la computadora falle o alguna computadora de un cliente, de un familiar les falle? Va a aparecer ese mensaje: reparación automática, tu PC no se inició correctamente, y no van a poder iniciar el sistema operativo de forma común y corriente. Deberían presionar la opción opciones avanzadas y deberían utilizar la interfaz de línea de comandos, el símbolo del sistema. Entonces, presionando sobre esa opción, ustedes deberían visualizar justamente el símbolo del sistema de esta manera. Va a estar posicionado en otra ruta, no necesariamente en System32, pero ustedes deben entender de la forma en la cual se pueden ir moviendo a través de los directorios por esta consola de comandos. Entonces, el primer comando que nosotros vimos el día de hoy fue el comando help, ya para justamente solicitar ayuda a la consola, y que este comando nos iba a mostrar todos los comandos que existen dentro de la consola y para qué sirve cada uno, con una breve descripción. ¿Ya? Segundo, estuvimos viendo el comando dir para visualizar los directorios que están dentro de un directorio determinado. En este caso System32 tiene un montón de directorios y por eso me arroja esta cantidad, ¿no es cierto?, de directorios. Si nosotros queremos cancelar un proceso dentro de la consola, presionamos la combinación de teclas Control más C y de esa manera se detiene la búsqueda y va a quedar hasta lo último que encontró. Otro comando que vimos fue el comando cd para cambiarnos de directorio, y que este lo vamos a utilizar justamente para movernos al escritorio y copiar información de ahí, en el caso de que nosotros no tengamos acceso a la interfaz gráfica. Entonces, el comando cd tenemos dos formas de usarlo: el comando cd más la ruta a la cual nosotros nos vamos a mover, es decir, el nombre del directorio, o el comando cd espacio punto punto, que en este caso nos sirve para devolvernos un directorio hacia atrás. Entonces, si nosotros presionamos Enter, nos movemos desde System32 a la carpeta anterior, que era Windows, y si nosotros presionamos cd espacio punto punto nuevamente y le damos Enter, vamos a movernos a la raíz de nuestro sistema operativo, que es el disco C. Entonces, dentro del disco C vamos a hacer un dir para visualizar qué hay dentro del disco C, y dentro de la carpeta Users nosotros tenemos nuestro usuario personal, y dentro del usuario personal está justamente el escritorio. Entonces vamos a movernos hacia allá con el comando cd, del inglés change directory, es decir, cambiarnos de directorio. ¿Hacia dónde nos vamos a ir? Hacia la carpeta users, tal como aparece acá. Entonces le damos un enter y nuestro prompt cambió a C users. Ahora queremos saber qué hay dentro de users, nuevamente ejecutamos el comando dir y de esa manera podemos visualizar los distintos usuarios que tiene el sistema. ¿Dónde nos vamos a mover? A nuestro usuario personal. En este caso, mi usuario personal es MSIG60. Por lo tanto, si yo me quiero mover hacia allá, escribo el comando cd espacio y el nombre del usuario al cual yo me quiero mover, MSIG60. Nuestro prompt volvió a cambiar. Ahora estamos dentro del disco C, dentro de la carpeta usuarios y dentro del usuario MSIG60. ¿Qué hay dentro de este usuario? Vamos a ver, dir. Y aquí tenemos un montón de directorios y otros archivos importantes o de configuración. Entonces, si se fijan bien, tenemos el directorio llamado escritorio, y ahí es donde nos interesa movernos. Por lo tanto, si nosotros nos movemos hacia allá con el comando cd espacio desktop, le damos enter, nuestro prompt volvió a cambiar porque ahora estamos dentro del escritorio, y si queremos visualizar qué es lo que hay dentro del escritorio, volvemos a utilizar el comando dir. Pero hay un comando para limpiar la pantalla cuando se nos llena, como en este caso está llena de información, que se llama CLS, del inglés Clean Screen, limpiar pantalla. Entonces esto lo que hace es limpiar la pantalla, y ahora sí vamos a ejecutar el comando dir. Dentro de mi escritorio tenemos este montón de archivos y directorios. Vamos a copiar este archivo a un pendrive. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Deben conectar un pendrive en este momento a la computadora a través de un puerto USB. ¿Cómo podemos saber qué dispositivos están conectados justamente a la computadora? Con un nuevo comando llamado sfutil
o sea, fs útil, perdón, fs útil, y ustedes al darle enter van a ver los complementos que pueden utilizar con ese comando, que tienen varios, son como subcomandos. Cada subcomando nos sirve para algo en específico. Vamos a ver justamente este, fsinfo, y lo vamos a complementar con el fsútil. Entonces, fsútil espacio fsinfo, le damos enter y nuevamente aparecen otros subcomandos. Volumen info, por ejemplo, nos muestra información sobre el volumen, estadísticas y otras cosas. Lo al que nosotros nos va a interesar en estos momentos es drives. Por lo tanto, utilizamos el complemento fsútil espacio fsinfo espacio drives. ¿Qué hace este comando concatenado o unido con distintos subcomandos? Nos va a desplegar por pantalla las unidades que están conectadas a nuestra computadora. El disco C es el disco raíz del sistema operativo, que en este caso yo tengo un SSD justamente con esa información. El disco D yo sé que es mi HDD, es decir, mi disco duro. Ahí yo guardo todo el resto de la información, aplicaciones que deseo instalar y otras cosas. En el disco E son para las unidades ópticas. En este caso yo tengo un lector de DVD CD, por lo tanto esa es la letra asignada para esa unidad. Y tenemos la F, que es justamente la desconocida, es decir, yo no la tengo en mi computadora de forma interna, pero cuando yo conecté el pendrive apareció justamente esta letra F. Ahora, para asegurarnos, nosotros podemos desconectar nuestro pendrive del sistema, lo voy a desconectar, y una vez desconectado ejecutamos el mismo comando. Si se fijan, la letra F desapareció, y acá sí está. Eso quiere decir que el pendrive que yo conecté, voy a volverlo a conectar, es justamente la letra F asignada. Entonces lo último que nos falta hacer es pasar la información desde un lado hacia otro. Eso se hace con el comando xcopy. Voy a limpiar la pantalla con el comando cls y voy a utilizar el comando xcopy. Entonces este comando nos va a permitir copiar la información desde un directorio de origen hacia un directorio de destino. ¿Cómo se utiliza? Xcopy espacio el archivo que yo deseo copiar. Ahora, para ver los archivos que yo deseo copiar, necesitamos utilizar sí o sí el comando dir. Entonces, como yo dije anteriormente que iba a copiar el directorio informes, eso es lo que vamos a hacer justamente ahora. Vamos a hacer un xcopy espacio el nombre del directorio que deseo copiar, informes, espacio la letra de la unidad o el destino hacia donde va dirigido, F con el slash invertido, espacio el parámetro que vamos a utilizar para este comando, que es el E. Este parámetro lo que hace es copiar los directorios y los subdirectorios, es decir, las carpetas y las carpetas que están dentro de esa carpeta padre. Entonces, una vez que tenemos el comando listo, le damos enter y se comienzan a copiar los archivos en nuestro pendrive. ¿Cómo nosotros podemos visualizar que esa información se copió? Bueno, a través de la interfaz gráfica en otra computadora, nosotros simplemente conectamos nuestro pendrive, nos vamos a este equipo, nos vamos a la letra de la unidad que se asigna para ese dispositivo y vemos que finalmente se agregó toda esa información ahí. Por lo tanto, eso es lo que vimos en la clase del día de hoy. Espero que con este video podamos reforzar esos conocimientos y que queden plasmados justamente para ayudar a su comprensión.